Buenas tardes, voy a hablarle un poco rápido en honor del tiempo y para que pasemos luego al café y darle un poco más de tiempo a los siguientes expositores. Les voy a hablar un poco de los enfoques innovadores que estamos realizando, particularmente en la Dirección de Vialidad respecto a la gestión de activos, que es uno de los temas que nos convoca en el comité D.1 de PIARC. Primero, definir un poco qué es lo que es la innovación. Como ya se ha hablado durante un poco en algunas presentaciones, la innovación es crear un valor a través de la modificación o la forma de hacer las cosas, tanto en los procesos como en los métodos organizacionales. O sea, no significa inventar algo nuevo, sino que significa encontrar una nueva solución para los problemas que nos están aquejando como institución. No se trata de estar buscando soluciones hasta que logremos, digamos, encontrarlas, sino que se trata de, dentro de nuestras mismas posibilidades, tratar de modificar lo que estamos haciendo para lograr esos objetivos. Y es una de las claves para la gestión basada en el conocimiento, o sea, ir recabando información para nosotros mismos ir mejorando e ir innovando. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene la innovación? O sea, punto uno, romper con la tradición y mirar hacia el futuro. O sea, si estamos siempre mirando hacia atrás, jamás vamos a poder innovar. Hay más de una forma de hacer las cosas. O sea, las personas que dicen, no, esto siempre se ha hecho así, no vale. O sea, hay más de una mirada y siempre tenemos que estar atentos, digamos, a poder aceptar esas formas diferentes de hacer las cosas. Todos los actores son necesarios. O sea, aquí dentro de la innovación, todas las personas con más o menos experiencia son bienvenidas. La tecnología es soporte fundamental, pero no lo es todo. O sea, no podemos decir que no podemos innovar porque no tenemos tecnología. Eso es falso. La experiencia es fundamental, o sea, para no repetir los mismos errores del pasado debemos tomar en cuenta la experiencia y se debe propender a la eficiencia y la eficacia de la gestión. O sea, un proceso innovador que no propende a la eficiencia y la eficacia no es un proceso innovador, porque lo que se trata de buscar nuevas soluciones más eficientes para los problemas que nos aquejan y debe existir necesariamente un compromiso institucional. O sea, si la institución no está realmente dispuesta a innovar, los esfuerzos que podemos hacer las personas que estamos involucradas en los niveles inferiores es realmente muy difícil. En esta lámina quiero presentarle en forma muy esquemática que en las primeras etapas, digamos, de un proyecto siempre el costo de innovar o de cambiar es muy bajo respecto del beneficio que se tiene de innovar. Por ejemplo, antes de que se construyan los proyectos, nosotros estamos en esta etapa y estamos dispuestos a innovar a este costo con este beneficio. Y a medida que avanza el proyecto y cuando ya pasa la etapa de construcción, o sea, el costo ya de cambiar es muy difícil. El costo de esa innovación es muy difícil respecto del beneficio que se produce. Por lo tanto, en estas etapas iniciales del proyecto, antes de que se construye, el costo es muy bajo y el beneficio es muy alto. Eso es lo que tenemos que propender cuando realizamos un proyecto. ¿Y cuáles son las áreas donde podemos innovar? Tanto en la gestión de los recursos financieros, humanos y físicos, en la gestión, por ejemplo, de los contratos de conservación, en la elaboración de proyectos, por ejemplo, en la interacción entre las agencias y los usuarios, considerar, por ejemplo, la opinión de los ciudadanos en la formulación de los proyectos, la gestión de datos, por ejemplo, inventario vial, ocultaciones u otro tipo de datos necesarios para alimentar los sistemas, uso de nuevas aplicaciones o aparatos, por ejemplo, SIG, celulares, GPS, etc. Tomando en cuenta que la Dirección de Vialidad tiene un presupuesto anual de más o menos 1.350 millones de dólares, unos 628 millones de dólares son los que se destinan a la conservación. Por lo tanto, estamos hablando que casi un 50% de los recursos que se asignan a la Dirección de Vialidad se usan en conservación, lo cual es importante porque estamos hablando que para mantener aproximadamente 80.000 kilómetros de caminos nacionales, los cuales un 25% es pavimentado, estamos hablando que más o menos habrían 7.850 dólares por cada kilómetro de camino.
si lo distribuyéramos en los 80.000 kilómetros, considerando que solamente la mantención rutinaria ocupa aproximadamente $4.000, o sea, ya estamos hablando que disponemos solamente de $3.850 para conservar el camino, digamos, si queremos hacer una conservación periódica o mayor. Por lo tanto, el desafío de la agencia vial es tratar de buscar formas innovadoras y formas novedosas de poder distribuir esos recursos que están acotados, digamos, en el resto de la red para que de alguna manera todos los caminos logren mantener un nivel o un estándar adecuado a su nivel de tránsito o a los requerimientos que nos impone la ciudadanía. En este aspecto es importante señalar que una de las fuentes principales en las cuales podemos obtener innovación es en la forma como alimentamos los modelos de evaluación. Por ejemplo, la inspección visual, los datos de tránsito, el inventario de caminos pavimentados que se realiza anualmente. También hay oportunidades de innovación en la recolección de datos, por ejemplo, de IRI, en el estado de la calzada, en recolectar, digamos, precios de acciones de conservación que sean representativos de la realidad nacional, definir estándares de conservación periódicos, o sea, estar siempre revisando y estar viendo, digamos, cuáles son la condición que nosotros queremos darle a nuestros caminos. Y también revisión de precios de otros componentes fundamentales, por ejemplo, en el caso de los costos de operación vehicular, los tiempos de viaje, los combustibles, etc. En este aspecto, el inventario vial tiene un papel fundamental. Y decimos, ¿por qué catastrar, corregir y actualizar el inventario? Porque significa contar con una red vial validada, con datos confiables. Es una variable de la calidad. Optimizar los procesos al aplicar modelos, evaluar proyectos, informar, por ejemplo, a la comunidad, saber dónde se está actuando en terreno, o sea, tener trazabilidad, saber que lo que se hizo en un kilómetro en cierto año corresponde a lo mismo que se hizo en el mismo kilómetro en otro año. Hablar un mismo idioma con los entes involucrados en la gestión vial, o sea, tanto la agencia como los políticos, como la ciudadanía, deben estar informados de lo que está pasando. Y esta actualización de la red vial es un proceso bastante largo, o sea, ya en la década del 60 se vino haciendo un catastro de la red, que es lo que se consideró como las bases originales. Después del año 2000 se actualizó ese proceso y a partir del año 2008 ya se empezó en forma más formal a hacer la revisión de la red vial de todo el país. Y contando desde el año 2008 hasta el presente ya con un 80% de avance, restando aproximadamente unos 10.000 kilómetros por someterlos al proceso de revisión. Y todo esto se enmarca en el concepto fundamental de que para administrar algo se debe conocer. O sea, no se puede administrar lo que no se conoce. O sea, es fundamental, digamos, si estamos hablando, digamos, de la red vial, tenemos que saber cuál es nuestra red vial en detalle, o en el detalle que se quiera dar la agencia, pero es importante saber. Otra de las formas también innovadoras que se ha introducido en la Dirección de Vialidad es aplicar los sistemas SIG, para, digamos, tanto para ver el estado de los caminos, la estructura de los caminos, la condición legal, cobertura, datos de tránsito, conectividad y gestión de las emergencias. Otro aspecto innovador ha sido la inspección visual de pavimento. Si consideramos que tenemos aproximadamente un 25% de la red pavimentada, tenemos que buscar nuevos métodos, digamos, para poder inspeccionar los caminos. Ya no podemos depender del funcionario que anda en terreno, digamos, con una ficha, anotando con un lápiz las características del camino, sino que tenemos que buscar cosas modernas que propendan a aumentar la eficiencia y la eficacia de la recolección de los datos. Y en este aspecto la inspección visual juega un papel fundamental en el poder catastrar tanto los deterioros funcionales como los deterioros estructurales del pavimento, ¿no es cierto? Y el objetivo es registrar las características generales y deterioros específicos del pavimento para poder determinar el estado, hacer evaluaciones técnicas económicas con HM4 o con otros sistemas y determinar el valor de patrimonio vial o de los activos viales. Dentro del sistema de inspección visual del camino tenemos obviamente un sistema que parte con la instrucción, ¿no es cierto?, con
recolección de los tipos de deterioro, la medición, ¿no es cierto?, a través de equipos automatizados y la transformación después en sistemas que leen lo que los aparatos han tomado en terreno y lo transforman en reportes que son útiles para la toma de decisiones. Aquí vemos que, por ejemplo, tenemos un sistema de medición automatizado, ¿no es cierto?, que recolecta los deterioros. Este sistema, digamos, otorga seguridad. Ya no tenemos, digamos, al funcionario que está en terreno, al borde del camino, digamos, tomando datos con un papelito, sino que ya es un vehículo motorizado que circula a la misma velocidad que el resto del tránsito, por lo tanto no hay personas que están en la calzada, lo cual le da un componente de seguridad. Es de alto rendimiento, estamos hablando que para catastrar 10.000 kilómetros tomamos aproximadamente 6 u 8 meses, el resto de los meses son para el procesamiento de los datos, pero es relativamente rápido. Otorga un carácter de objetividad, o sea, el camino mide todos los caminos, el aparato mide todos los caminos de la misma forma, o sea, no hay el criterio, digamos, de la subjetividad de tener muchas personas con diferentes criterios midiendo el pavimento. Lo otro que permite sistemas de visualización, por ejemplo, a través de pantalla interactiva. Hay interacción con otros sistemas, por ejemplo, con HM4, y obviamente en un costo general es de menor costo. O sea, si sumamos tanto lo que gastamos en la contratación del servicio y en el procesamiento de los datos, es mucho menor de que si nosotros lo gestionáramos directamente con la agencia vial. Estamos hablando que aproximadamente para catastrar o inspeccionar 10.500 kilómetros de pavimento se necesitan aproximadamente 1,5 millones de dólares. Aproximadamente eso se puede hacer cada 2 o 3 años. Estamos recién, digamos, evaluando esta inspección visual se realizó en forma continua, o sea, para todo el pavimento y para todas las pistas. Estamos viendo si lo vamos a hacer cada 2 o cada 3 años, de acuerdo al resultado que nos dé esta primera etapa en que se hizo esta evaluación. También se incorporan videos panorámicos georreferenciados, ¿no es cierto?, que también se pueden visualizar posteriormente y sirven para contrastar, por ejemplo, el estado de los caminos versus el deterioro, ¿no es cierto? También sirve para la gestión, para la toma de decisiones de la autoridad, ¿no es cierto?, para comparación, ¿no es cierto?, con otros caminos, ahorrar recursos, o sea, ya no tenemos que necesariamente ir a terreno para mirar un camino, o sea, lo podemos mirar obviamente a través de un video. Obviamente esto tiene una validez de un cierto periodo de tiempo, obviamente después que pasa cierto tiempo habrá que hacer de nuevo esto para poder actualizar las imágenes. Es un indicador de objetivos, como dije anteriormente. Se puede verificar el inventario vial, contrastando lo que hay en las imágenes versus lo que se ha catastrado mediante otro sistema. Otorga gran cobertura y también puede servir como un sistema de gestión de las emergencias. En cuanto al desarrollo del índice de condición del pavimento, esta también es otra innovación que ha hecho la Dirección de Vialidad en cuanto a desarrollar un método propio para evaluar el estado de los caminos. O sea, ya no dependemos de alguna metodología extranjera o de algún manual o de otro ente que puede ser técnicamente muy sólido, pero que a lo mejor no se adapta a la forma como nosotros determinamos el estado de los caminos o como nosotros los usuarios lo percibimos. Por lo tanto, es importante señalar que cada una de las agencias viales debería darse el trabajo de desarrollar una forma de medir el estado de los caminos como a ella le acomoda. Y nosotros lo hemos desarrollado de esa forma y en la cual están graficada acá, que es el índice de condición de pavimento, que no es más que una ecuación lineal que pondera cada uno de los deterioros por ciertos factores de importancia, de acuerdo a un extenso estudio que se hizo hace algunos años en la Dirección de Vialidad, tanto separado para pavimentos asfálticos como para pavimentos de hormigón. Y acá vemos cómo está diferenciado de acuerdo a los diferentes niveles que tiene el índice de condición de pavimento para caminos de diferente importancia, los niveles de muy bueno hasta muy malo. Y esto se puede llevar a través del tiempo, ¿no es cierto?, para desarrollar curvas de comportamiento de los diferentes estados y para poder medir la gestión institucional y gestionar los recursos. Nosotros podemos ver que a medida que nosotros vamos teniendo ciertos niveles de inversión, por ejemplo, el desarrollo de la red se va haciendo más o menos buena en términos de condición.
También se desarrolló este mismo índice de condición, pero por los caminos no pavimentados, siendo un poco más difícil, digamos, de aplicar, pero la ecuación está, habría que gestionar la forma de aplicarla, pero también se desarrolló para los caminos no pavimentados y tiene la alternativa de que se puede hacer tanto con equipos automatizados, ¿no es cierto?, como en forma manual. O sea, yo podría medir, digamos, los deterioros en forma manual y también aplicar una ecuación, o hacerla con equipos automatizados y usar otra ecuación. Otra de las innovaciones que se ha hecho tanto para la gestión es la determinación del patrimonio vial. O sea, uno de los indicadores que está tomando fuerza últimamente es poder determinar este valor del patrimonio vial. O sea, saber cuál es el costo, o sea, cuál es la inversión que tiene el Estado en nuestros caminos. Saber ese valor y poder comparar respecto de un año u otro año o de una gestión contra otra gestión. Por lo tanto, es importante que debemos avanzar en estos métodos de gestión para poder tener índices, digamos, que sean útiles para la toma de decisiones, y en el caso del patrimonio vial se han tomado tanto para los caminos, puentes, túneles y otros activos viales. Como dije anteriormente, puede medir la eficacia de la inversión pública y en la última medición se determinó que el valor de patrimonio vial de la Dirección de Vialidad es aproximadamente 26.783 millones de dólares, que se ubica más o menos un 0,6% del valor óptimo, que sería aproximadamente los 26.950 millones de dólares. Y como se ve en esta gráfica, la idea es, digamos, mostrar la curva de la inversión versus la curva de evolución del patrimonio vial. O sea, la idea es que la curva de la inversión vaya subiendo y la curva del patrimonio vial también vaya subiendo, para contrastar de que lo que se está haciendo bien y dónde se requiere. Otra de las formas otra de las reflexiones que quiero dejar en ustedes es que muchas veces la teoría dice que uno debe partir de la planificación, ¿no es cierto?, de determinar presupuestos, determinar el ciclo de la gestión. O sea, la teoría dice que uno debe ir para acá, pero la realidad va para el otro lado. Entonces, hay que tratar de invertir este ciclo y ir un poco más con lo que dice la lógica. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas al implementar un nuevo sistema de gestión vial? Tenemos que aprender a usar las herramientas y no temerle al cambio. O sea, hay que estar dispuesto, digamos, a cambiar, a usar nuevos métodos, a usar nuevas estrategias. La integración es esencial, las personas, los procesos y la información. O sea, ya aquí ninguna persona dice, no, yo trabajo solo, yo no dependo de nadie, yo me encierro en mi oficina y yo trabajo y hago esto. No, aquí tiene que haber integración entre la persona, los procesos y la información. La cultura del comportamiento, hemos subestimado su impacto. O sea, las personas aquí son fundamentales. O sea, hay ciertos procesos o ciertos sistemas que han fracasado, no porque los sistemas sean malos, sino porque las personas muchas veces no están preparadas para eso. Entonces hay que tomar en cuenta el comportamiento que tienen las personas frente al cambio de los sistemas. Desarrollar liderazgo, por ejemplo, darle valor a la palabra. Decir que lo que se va a hacer, se haga. No decir que hoy día se hace esto, pero mañana hacemos otra cosa y pasado mañana hacemos otra. O este año vamos a hacer esto, y el año siguiente vamos a hacer lo otro, pero después cuando llega el año siguiente nos olvidamos de lo que dijimos, no, vamos a hacer otra cosa. Eso es fatal para poder implementar sistemas de gestión vial eficientes. Y lograr pequeñas victorias para lograr grandes batallas. O sea, uno tiene que ir avanzando paso a paso. No puede pretender de que va a cambiar la organización de hoy a mañana, ni del mes siguiente, ni del año siguiente. Tal vez vamos a tomar 5, 10, 15 o 20 años, pero debemos proponernos el cambio, o sea, día a día, mes a mes y mes a año. Usar herramientas y métodos, o sea, tenemos que estar conscientes que no podemos trabajar como nosotros queremos, sino que debe haber una filosofía, una forma de hacer las cosas que responda al uso de herramientas y métodos. Como dije, los métodos y las herramientas y tecnologías sin filosofía están condenadas a morir. O sea, si yo hago las cosas como a mí se me antojan, puede que a lo mejor me resulten y me queden bien,
pero esa forma de hacer las cosas a lo mejor otra persona no la va a hacer igual. Entonces debemos estandarizar la forma como deben hacerse las cosas, cómo se deben usar las herramientas y cómo se debe usar la tecnología. Y dentro de las conclusiones finales quiero dejarles que la gestión de la infraestructura vial en forma eficiente es el gran desafío que enfrentan hoy las agencias viales. O sea, hay que meterse en la cabeza la eficiencia sí o sí. Y la innovación llegó para quedarse. O sea, cualquier agencia vial que diga, no, o sea, a mí no me interesan estos métodos modernos, nosotros trabajamos igual a como hace 20 años y no resultados, no, eso no funciona. Innovar no significa inventar algo nuevo, sino que hacer las cosas de una manera nueva, de una nueva forma de hacer las cosas. Pero no significa que debemos inventar algo. O sea, algo que, a lo mejor algo que ya se inventó en otro lado, yo lo puedo adaptar a mis necesidades, a mis requerimientos, y eso va a ser útil. No significa que yo tenga que implementar algo y que alguien me diga, no, es que eso no es innovación porque eso ya se hizo en otro lado. No, está bien, se hizo en otro lado, pero yo lo voy a usar a mi manera y a mi forma y lo voy a adaptar a lo que mi organización necesita, y eso también es innovación. La información de la red vial debe ser acorde y pertinente en los requerimientos del sistema de gestión vial, a la necesidad de la agencia vial. O sea, como se dijo en algún momento, nosotros no sacamos nada con catastrar la red, con tener información al detalle de los caminos y de kilómetros a kilómetros, en realidad no nos va a servir y no lo vamos a usar para los propósitos y para los objetivos que tenemos como agencia. Tenemos que diseñar los sistemas en función de lo que nosotros necesitamos. No lo que nos dice el proveedor del equipo, o de lo que se hizo en otro país, o porque el vecino del lado lo hizo de esta forma, yo también lo voy a hacer igual. Si el vecino del lado se gastó 10 millones de dólares, yo también me voy a gastar 10 millones de dólares. No, debemos estar conscientes de cuáles son nuestras necesidades y diseñar nuestros sistemas de acuerdo a esos requerimientos. Y finalmente, que los sistemas de gestión vial deben abarcar nivel estratégico, o sea, de red y también a nivel de proyecto, o sea, y demás a menos. O sea, no solamente podemos quedarnos en lo macro y en las grandes ideas y los grandes lineamientos, también hay que actuar en la parte inferior, o sea, en el detalle, cómo vamos a conservar, dónde, cuándo, cómo. Y la gestión debe propender a una estructura sostenible y con orientación al usuario. O sea, hay que entender de que finalmente los beneficiarios de la conservación, ¿quiénes son? No somos nosotros, no es el gobierno, no son los políticos, son los usuarios de los caminos. Entonces, nuestro trabajo debe estar orientado a eso, a los usuarios de los caminos, y debe ser sostenible, o sea, que debe ser una forma de hacer las cosas que pueda sostenerse en el tiempo. Si yo hago una cosa que a lo mejor en 2 años más va a ser imposible, no es algo sostenible. Tengo que estar consciente de que lo que se implante en la agencia vial tiene que ser sostenible en el tiempo. Y los sistemas de gestión vial deben dimensionarse según los requerimientos y no al revés. O sea, yo primero debo saber lo que quiero y cuál es mi problema y de ahí buscar la solución. No ir, comprar una máquina y después ver para qué me sirve esta máquina. No, tengo que primero saber cuál es mi problema y de ahí buscar la máquina o el método o la herramienta que me sirve para solucionar mi problema y no al revés. Y es útil conocer ejemplos y experiencias, pero no deben aplicarse como receta, sino que adaptarla al medio local. Muchas veces tomamos una experiencia y la copiamos y decimos, no, este método no funciona, está malo. No, lo que pasa es que hemos copiado mal. La gracia de ser un ingeniero es copiar bien, ¿no es cierto? Y aplicarlo bien. Por lo tanto, no, es que esto se hizo en tal país, y funciona, yo lo hago acá y no me funcionó, entonces está malo. No, lo que pasa es que la realidad de ese país no es mi misma realidad. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que para copiar hay que copiar bien. Eso sería. Muchas gracias.